Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Luego de que los transportistas desistieran de la paralización del servicio, un día después del decreto 883 que eliminaba el subsidio a las gasolinas extra y diésel, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, anunciaba que el movimiento indígena continuaría con el paro a escala nacional y se mantendría firme en la medida de hecho de forma indefinida. Sin embargo, el domingo 13 de octubre, la dirigencia indígena fue llamada a dialogar con el presidente Lenín Moreno, donde se derogó el decreto y además el régimen se comprometió a establecer mesas para buscar alternativas a la medida económica. Pese a ello, y meses después, las organizaciones sociales denunciaban que no hubo ningún diálogo, pues sus propuestas no fueron acogidas. Para analizar el tema, hemos invitado al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas. Bienvenido. 8 de la mañana con 9 minutos. Saludamos entonces al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas. Don Jaime, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto tenerle en nuestro espacio de entrevistas. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Como le escuchamos en la introducción, ha pasado un año ya desde la paralización de octubre en la que ustedes consiguieron la derogatoria del decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles. Sin embargo, en el marco de la pandemia se han tomado algunas decisiones económicas que prácticamente echaron abajo esa lucha popular de octubre del año pasado. Se han vuelto a incrementar el precio de los combustibles. En las últimas semanas se ha liberalizado la importación de los combustibles también al sector privado. En fin, una serie de medidas. No se dio paso tampoco a la solicitud que hicieron ustedes de retirar de sus puestos al ministro de Finanzas y a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. ¿Cómo evalúa usted la situación en la que nos encontramos, en la que se encuentra el movimiento indígena que usted lidera un año después del paro nacional de octubre de 2019? Bienvenido. Gracias, buenos días a todo el pueblo ecuatoriano. Y creo que para nosotros ha sido importante informar al país. Ya estamos a un año de cumplir, lo hemos cumplido, un año de segundo levantamiento indígena y popular del pueblo ecuatoriano. Yo creo que evaluando todos los hechos del mes de octubre y los compromisos que se llegaron con el gobierno nacional, absolutamente ha sido negativo. No ha habido respuestas favorables a las demandas del pueblo ecuatoriano, y siendo así, pues el gobierno nacional hizo de oído sordo. Presentamos una propuesta alternativa económica, política, social al gobierno nacional, y también presentamos la misma propuesta para que se analice, se debate en la Asamblea Nacional. Igual los asambleístas, el presidente de la Asamblea, nunca respondieron ni por documentos a la propuesta que habíamos presentado, una propuesta generada desde la base, desde abajo, ¿no? Desde los sectores populares de los pueblos y nacionalidades. Yo creo que ha sido primero ratificar la unidad que aún mantenemos entre los sectores populares, el movimiento indígena, frente a las decisiones neoliberales que ha ido tomando el gobierno nacional, aprovechándose de la pandemia. Yo creo que el gobierno tiene que agradecer a la pandemia, y por eso se aprovecharon sacando otros decretos que atropellan los derechos, y también crearon otra pandemia de corrupción en medio de pandemia de coronavirus. Yo creo que ha sido el peor gobierno del Ecuador, de la historia del pueblo ecuatoriano, y por eso nuestro rechazo, y seguimos trabajando nosotros, y siempre habíamos dicho de que el octubre vive, octubre volverá, y esperamos construir una plataforma de lucha en el proceso. ¿Usted considera, don Jaime Vargas, buenos días, que fue un error haber llegado a firmar, digamos, aquel acuerdo la noche del domingo, corrígeme, Liz, si fue 12 o 13 de octubre cuando se sentaron con el gobierno nacional? ¿Fue un error haber llegado a ese acuerdo en ese momento con el gobierno pensando en lo que ocurrió después? Claro que nadie es pitonizo ni adivino, pero además ya sabemos que el gobierno dice una cosa un día y a la siguiente semana dice otra, pero ¿usted considera que fue un error haberse sentado a dialogar con el gobierno y haber llegado a ese acuerdo? Yo creo que no fue un error del pueblo ecuatoriano. Nosotros, en bien del pueblo ecuatoriano, tomamos la decisión
dijimos de que nuestra petición era derogar el decreto 883, y yo creo que eso es lo que se hizo, pero yo creo que el gobierno mintió al pueblo ecuatoriano, sí, mintió al pueblo ecuatoriano, y eso es lo que este momento inquieta al pueblo ecuatoriano, sí, inquieta al pueblo ecuatoriano. Mire, hacer un compromiso público cuando en la presencia, yo digo, y también públicamente, cuando el pueblo, cuando los 17 millones de ecuatorianos estaban pendientes de lo que íbamos a llegar. Y esos compromisos no se efectuaron, más bien buscaron estrategias como de simplemente demagogo, donde engañaron al pueblo ecuatoriano. Por eso yo creo que es importante este momento de tomar acciones. Nosotros nunca llegamos a acuerdos políticos, nunca dijimos tienes nuestro apoyo, dijimos no queremos más medidas económicas que afecten al pueblo ecuatoriano. Yo creo que eso sí tiene que quedar presente, y nosotros seguiremos trabajando. Hoy día tenemos una reunión del Consejo Ampliado de la CONAIE de todo el pueblo ecuatoriano, también analizaremos la situación del país y tomaremos medidas pertinentes, y el pueblo es el que decide, y si tenemos que volver otra vez a las calles, estamos dispuestos, estamos más indignados porque este gobierno ha engañado al pueblo y también ha dejado en abandono absoluto en esta pandemia de coronavirus en todo el territorio ecuatoriano. Entonces, yo creo que ha sido nefasto los compromisos del gobierno nacional, y aprovecharon, como dije, esta pandemia de sacar otro decreto, liberación de los precios del crudo, de posiblemente del gas doméstico, de gasolina, y eso quiere decir de que nunca aprendieron la lección del mes de octubre. Y yo creo que el mes de octubre, que estamos diciendo, pensamos este momento de que sí puede volver, puede ser más fuerte que en el 2019, porque este momento los sectores de los médicos, los profesores, los estudiantes, el sector agrícola, sector de transporte pesado, todos están indignados en este momento. Así es que convocamos este momento nosotros, vamos a convocar a la Unidad Nacional de los Sectores Sociales para viabilizar procesos, si tomar decisiones, si tenemos que accionar, pues eso sí tendrá que decidir el pueblo ecuatoriano. Oiga, don Jaime, ¿y ustedes sí aprendieron la lección de octubre pasado o no? Porque me parece que tampoco han podido capitalizar puertas adentro en el movimiento indígena lo que les dejó octubre. Es decir, octubre del año pasado dejó, digamos, a un personaje nuevo que refrescaba además las filas dirigenciales de la CONAIE, como es Leonidas Issa, como una de las figuras más importantes. Sin embargo, el movimiento indígena decide dejar por fuera a Leonidas Issa y poner como candidato a Yacu Pérez. Entonces, yo también quiero devolverle la pregunta ahí. Movimiento indígena ¿Y ustedes aprendieron la lección de octubre o no? El brazo político de Pachacuti es otra cosa, ¿no? Y yo creo que hay que entender a ese nivel. Y nosotros, especialmente entre los pueblos y nacionalidades, estamos bien fortalecidos, hemos caminado, hemos recorrido, hemos visitado a todos los pueblos y nacionalidades, y seguiremos haciendo, donde estamos diciendo nuestra visión, nuestra fortaleza no está en las elecciones, no está en las elecciones nuestra tarea, ¿sí? Más bien nosotros estamos fortaleciendo que la lucha nuestra siempre es es el camino, la lucha es el camino de defender nuestro territorio, Estamos activando otros procesos. Mire, en la Amazonía, 15,000 barriles sobre el río Coca, sobre el río Napo, el gobierno ha hecho caso omiso, la justicia falló a favor de OCP, Petroecuador. Eso quiere decir de que el gobierno no garantiza la vida del pueblo ecuatoriano, la vida de la ciudadanía, la vida de la naturaleza, existiendo de que en la Constitución prohíbe la destrucción de la naturaleza. Así es que nuestra lucha va más allá de los procesos electorales. Nosotros no podemos decir de que estamos divididos por intereses individuales o por intereses electorales. Aquí hay un interés colectivo de seguir luchando, y lo vamos a seguir haciendo, ¿sí? Y siempre dijimos, sí, la CONAIE es el culpable de no haber tumbado a Lenin. ¿Acaso la CONAIE eligió solito a Lenin? El Lenin eligió el sistema anterior y actual. Entonces, las que eligieron tienen que ir a la calle y sacarle al señor Lenin, y eso yo creo que tienen que hacer. Pero si tenemos que tomar decisiones de manera conjunta, hay que hacerlo también, pero con propiedad,
con principios, y eso yo creo que tiene que ser el camino. Don Jaime, usted dijo que hace unos instantes que estamos viviendo un escenario incluso peor que el de octubre de 2019. En ese sentido, en las reuniones que ustedes van a mantener, ¿qué tipo de acciones van a decidir para un poco analizar la situación que vive el país? Le pregunto esto tomando en cuenta que hace un año la situación económica era otra y hoy está peor. Las medidas económicas que motivaron la paralización de octubre se han implementado de todas maneras. A esto agravado con la situación sanitaria, miles de despidos, etcétera, 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 y a eso sumado una situación electoral. ¿Usted cree que existe el escenario adecuado para que se repita el tema de octubre, tomando en cuenta además que usted está enfrentando un proceso judicial que no ha pasado de la indagación previa, pero todos culpamos al mes de octubre, todos culpan al mes de octubre, los empresarios culpan al mes de octubre, el gobierno culpa al mes de octubre, los medios culpan al mes de octubre, o sea, mes de octubre generó la crisis ecuatoriana, económica ecuatoriana. Yo creo que no es así, ¿sí? No es así, ¿sí? Y yo creo que en el Ecuador hay muchos recursos en el Ecuador. Es un país petrolero, minero, hidroeléctrico, productivo, turístico. O sea, hay exportador. Mire, pero ¿en dónde está la plata? O sea, ¿dónde está esa riqueza del pueblo ecuatoriano? Por Dios, no podemos estar culpando en el mes de octubre que los indios son los culpables, que los vándalos, que los que no sé qué. No creo que estamos entendiendo la crisis que han venido causando estos los dueños del Estado ecuatoriano, los gobiernos de turno. Por Dios, no podemos creer en eso. En el octubre se levantó el pueblo ecuatoriano. Yo creo que tenemos que entender a este nivel. Sí, entendemos de que sí hubo algunos caídas o problemas económicos. Yo creo que, pero luchar por una causa justa del pueblo ecuatoriano, yo creo que eso es lo que hicimos. Pero mire, todavía el gobierno sigue sacando más decreto 1158 que libera a los precios de gasolina y también del crudo. Yo creo que privatizar los derechos sociales, yo creo que eso es el peor del pueblo ecuatoriano. Yo creo que hay que entender a ese nivel. Don Jaime, le decía yo que usted enfrenta un proceso judicial por el tema de octubre, usted y algunos otros dirigentes del movimiento indígena. ¿Cómo está ese proceso judicial? Y si lo comparamos con otros, como por ejemplo, que fueron derivados mismo de las protestas de octubre, como por ejemplo el caso de la prefecta Paola Pavón, donde ya hay un llamado a juicio, donde la sentencia también contra el asambleísta Jofre Poma, que también fue fruto de las protestas de octubre. ¿Cómo está su proceso? Y ustedes, en cierta manera, han rechazado que existe esta persecución judicial. ¿Deberían también rechazar, con la misma lógica, los procesos judiciales en contra de la prefecta Pavón, de Virgilio Hernández, de Cristian González, del señor Poma? Todos, sin excepción, todos los que estuvimos en la calle, rechazamos los procesos judiciales. Creo que estuvimos por una causa justa. Yo digo abiertamente, todos los que estuvimos en la calle nos levantamos en rechazo a una medida económica que afectaba la economía ecuatoriana. Sí, yo creo que es importante, y si por eso siempre he dicho, estaremos aquí nosotros, vamos a enfrentarlo, venga lo que venga, ¿sí? Y si mañana tenemos que estar en la cárcel, pues encantado, estamos para ir a la cárcel, ¿sí? Pero si los corruptos lloran que son santos, que no han, por Dios, Ecuador, no soy así, pero en cambio Jaime Vargas, los dirigentes, los que estuvimos en la calle era por una situación, por una medida económica neoliberal que estaban implementando en el Ecuador, y eso fue el motivo de salir a las calles, que es constitucional, derecho a la resistencia, sí, derecho a la protesta. Entonces, yo creo que a ese nivel nosotros rechazamos toda la persecución, sí, contra los líderes, venga de donde venga. Yo creo que quien sea, todos somos ecuatorianos. Otra cosa es las diferencias ideológicas, pero como ecuatorianos nos levantamos a las calles, y yo creo que tenemos que reconocer esa lucha social y popular del pueblo ecuatoriano. Yo le mencionaba hace un momento si considera o no que fue un error haberse sentado a dialogar con el gobierno, porque ahí ustedes llegan con dos propuestas que me parece eran las principales. Una, la derogatoria de aquel decreto 813 que daba lugar, 883 que daba lugar a la eliminación de los subsidios, y la otra, que ustedes le exigían al presidente Moreno la destitución de María Paula Romo y de Osvaldo Jarrín, los ministros de Gobierno y Defensa respectivamente, que estaban llevando adelante
la represión en las calles y a quienes ustedes responsabilizaban por las muertes de octubre. ¿Qué pasa finalmente con la señora Romo y con el señor Jarrín? ¿Ellos tienen algún proceso en marcha por lo que ocurrió? Es decir, ¿son los responsables, por lo menos políticos, de la masacre que ocurrió en el mes de octubre, don Jaime? Y ustedes tuvieron hermanos indígenas que fueron asesinados en las calles. Nosotros, especialmente la CONAIE, nosotros no podíamos presentar demandas así por presentar. Nosotros somos de proceso y entendemos, y hemos ganado juicios internacionales, juicios nacionales al gobierno nacional, en defensa del territorio, en defensa de los derechos humanos. Y por eso nosotros, este mes de octubre, declaramos mes de resistencia, mes de lucha, mes de unidad de los pueblos y nacionales del Ecuador. Y por eso, el 10 de octubre igual vamos a conmemorar. Más allá de conmemoración, es un acto de unidad, un acto de retomar y también ratificar o reafirmar la unidad y la lucha del pueblo ecuatoriano, la lucha del pueblo y nacionalidades del Ecuador, y al mismo tiempo el día 12, con todas las documentaciones, con toda la información, pericias que hemos hecho también nosotros, por lo que no ha habido respuestas de la justicia ecuatoriana, de la Corte Constitucional del Ecuador, la CONAIE y la Asociación de Víctimas del Octubre de Inocencio Tucumbi, conjuntamente con los pueblos y nacionalidades, con nuestras regionales, con otros sectores sociales, el día 12 haremos una pequeña marcha en la ciudad de Quito y estaremos presentando una demanda de lesa humanidad al Estado ecuatoriano. Ahí están involucrados todos, el mismo gobierno, todos sus ministros, ¿sí? Porque entendemos porque hasta este momento no han respondido y tenemos toda la información necesaria. Y vamos a hacer con toda la fuerza, y si tenemos que ir en los cortes internacionales, lo vamos a hacer porque tenemos nuestros derechos, y yo creo que eso sí va a ser un proceso importante de lucha, de resistencia. Así es que esas acciones haremos en este mes de octubre y otras acciones en todos los territorios. Habrá eventos, habrá foros internacionales, habrá diálogos entre los pueblos y nacionalidades con otros sectores sociales para decir que aquí estamos y seguiremos luchando. Don Jaime, Liz, por favor. Sí. Yo le quería preguntar, ¿ante qué instancia van a presentar esta demanda? ¿Qué buscan con esta demanda? Además, obviamente, de que en la Fiscalía General del Estado. Las responsabilidades. Vamos a presentar en la Fiscalía General del Estado. Ya, ¿y qué buscan con esto? Además de que se establezcan responsabilidades, ¿qué más buscan con esta acción? El gobierno tiene que responder, porque aquí no es que salieron el pueblo ecuatoriano de loco, no en la calle. Aquí en nombres y apellidos, ¿sí? El gobierno dictaminó, ¿no? Las medidas económicas sin consultar al pueblo ecuatoriano, y yo creo que ahí están causas, ¿sí?, que son responsabilidades del gobierno nacional. Nosotros presentamos a la Corte Constitucional del Ecuador, donde dijimos, necesitamos la información que se levante, la información, necesitamos desclasificación de la información, de documentos, ¿sí?, y eso no se ha dado efecto, no ha habido respuestas, entonces nos obligan, porque claro, hubo algunos abogados, creo que habían de Guayaquil, que presentaron una denuncia de lesa humanidad, por lo que no tenían ningún argumento, fueron archivados. Nosotros, especialmente la CONAIE, nuestro equipo jurídico, han recabado toda la información necesaria, sí, y es por eso hemos decidido, estamos preparando ya este momento las acciones para el 12 de octubre, donde estaremos presentando esta demanda al Estado ecuatoriano. Don Jaime, hubo una declaración que se hizo viral en redes sociales, donde Pablo Dávalos, que yo no sé, usted me va a aclarar después, si venía actuando como asesor económico o asesor político de la CONAIE, estuvo presente también aquella noche de domingo de octubre, cuando ustedes se sentaron con el gobierno de Moreno a negociar una salida a la crisis, en donde él dice que era necesario llegar a un acuerdo para evitar que el correísmo capitalice la protesta y para que Correa regrese al poder, alguna cosa por el estilo. A partir de esa declaración de Dávalos, hay gente que afirma que ustedes entonces vendieron la protesta social y la utilizaron, y que prefirieron llegar a un acuerdo con el gobierno para evitar otra salida política, que podía haber significado quizás a través de una Asamblea Nacional que estaba desaparecida durante esos días, por vías y mecanismos constitucionales,
¿no? Ir hacia la muerte cruzada y un proceso eleccionario en meses posteriores. Pero ¿qué les dice usted a quienes afirman que ustedes vendieron la protesta y le hicieron el juego a Moreno? Aquí yo creo que no estamos fuera del pilche, como dijo alguien, ¿no? Yo creo que aquí nadie vendió la protesta. Yo creo que el señor Dávalos estaba equivocado, por eso yo digo, hay gente que a veces se aprovechan de los espacios. La confianza que dio, creo, el Ecuarunari, sí, que lo trajo, sí, a él. Y no es asesor de la CONAIE. Yo quiero decirlo frontalmente, no es asesor. La CONAIE no tiene asesor político, ni económico, ni estratega, nada. Aquí el Consejo de Gobierno tiene sus asesores, son presidentes de los regionales. Ellos son sus asesores y son los pueblos y nacionalidades. Sí, rechazamos frontalmente ese nivel, porque, claro, él estuvo ahí, como, no sé, creo que vino también de colado, sí, aportó algunas ideas, sí, como cualquier ciudadano también estuvo en la movilización, como les digo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser frontal en esa situación. Yo veo de que ayer estaba apoyando a Leonidas y hoy está apoyando al UNES. No, yo no entiendo a esa gente, sí, yo no entiendo a esa gente porque bailan de un lado a otro, sí. Tal vez ustedes le conocen, es amigo de ustedes, yo creo que tienen que conocerla. Así es que de nuestra parte, pues siempre nuestra fortaleza, siempre hubo la unidad y la fortaleza en nuestros procesos y todavía seguimos manteniendo ese proceso. Yo sé elegir Don bien Jaime, a mis amistades, don Jaime. Don Jaime, yo quisiera preguntarle ya en materia electoral, la CONAIE ha propuesto su nombre para encabezar la lista de asambleístas nacionales por el movimiento Pachacuti, un puesto que estaría ya predeterminado para otro candidato. ¿Cuándo se va a resolver esta situación? ¿Usted va o no ser el cabeza de la lista de asambleístas nacionales de Pachacuti por un lado? ¿Y cuándo está previsto que se inscriba el binomio de Pachacuti del señor Yacu Pérez y Vilma Cedeño? Mire, de acuerdo a la información y también con la conversación que hemos tenido con los de apoyo técnico que tiene el compañero Yacu, nos han manifestado de que se inscribirá el día martes el binomio y la lista de asambleístas, ¿no? El caso de candidatura de Jaime Vargas no es una petición personal, ¿no? Siempre dijimos de que nosotros seremos orgánicos, ¿sí? Por eso, nosotros hemos hecho todo el recorrido, un varido en los pueblos y nacionalidades. También estuvimos en el Congreso de la CONFEñe, donde internamente conversamos sobre el proceso electoral. La mayoría de las nacionales dijeron, vamos por la unidad, pero con esta propuesta. Si usted encabeza, vamos a por unidad también, pero si no se da también, busquemos las mejores estrategias de unidad y seguimos adelante. Y eso es lo que se va a resolver hoy día. Hoy se va a debatir en el Consejo Amplio de la CONAIE, tema electoral, netamente tema electoral, y creo que saldrá una buena resolución. Y tengo entendido también de que hoy día se ha convocado el Consejo Político del Movimiento Pachacuti para tratar esta resolución de la CONAIE, del movimiento indígena, donde se presentó esta propuesta, ¿no? No es que estamos diciendo, es una, no, como dije, vuelvo, repito, no es una petición personal, sino es una propuesta de los pueblos y nacionalidades. Así es que vamos a respetar a ese nivel y si no se da, pues nosotros seguiremos impulsando y vamos a apoyar el proyecto político de nuestro movimiento. De darse, don Jaime, ¿qué pasa con el señor Quispe, con Salvador Quispe? Si finalmente lo confirman a usted como primero de la lista de asambleístas nacionales, ¿qué pasa con el señor Quispe? La propuesta se ha dado de que él, como estaba desde el inicio, nos han dicho de que desde el inicio estaba en tercer casillero. Yo creo que eso sí que es el deber del Consejo Político de Pachacuti resolver. Muy bien. Alexis, no sé si tienes más inquietudes. No, me quedo con el tema de la convocatoria. ¿Cuándo nos dijo? 10 de octubre dijo que iban a salir a movilización, Jaime Vargas. 12. No estamos saliendo a la movilización. El 10 de octubre haremos un acto importante de conmemoración de las acciones más importantes del mes de octubre en la comunidad del hermano Tucumbi, sí, en Pujilí. Haremos un encuentro de los pueblos y nacionalidades para reafirmar la unidad, ¿verdad? Donde se hará reconocimientos de los pueblos y nacionalidades. Y también el día 12 haremos un acto, una pequeña marcha o movilización en la ciudad de Quito, en caminata
¿sí? Y iremos a la Fiscalía General del Estado para presentar esta demanda al Estado ecuatoriano. Don Jaime, para finalizar, usted va a estar al frente de la CONAIE, al frente de la organización indígena más grande del país, un periodo más. Sin embargo, su continuidad al interior de la organización indígena no ha sido bien vista por una de sus filiales, que es la de la costa, la CONAICE. ¿Se han resuelto todas estas diferencias? ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Qué es lo que el problema es que el compañero, yo creo que no entiende, no entendemos. Creo que en la ciudad ya no hay virus. Parece que sí hay virus todavía en las ciudades, sí, pero en nuestras comunidades todavía siguen siendo afectados, siguen contaminando, ¿sí? Siguen infectándose del virus, y por eso las 3 regionales, es decir, claro que no estuvo él, el compañero, sí, pero estuvo la CONFEñaE, el Ecuarrunar y el Consejo de Gobierno de la CONAIE, donde se resolvió, sí, de una no prórroga de un año o de quedarnos un año, sino esperar, se suspende el Congreso hasta que haya condiciones. Por eso hemos socializado este tema. Tal vez no nos entiende el compañero Aguavil, sí, hemos socializado, sí, si tiene que hacerse el Congreso a mediados de diciembre o a inicio de enero, lo vamos a hacer porque esa es nuestra característica, porque no queremos ser irresponsables como el gobierno nacional, ¿no? Porque un Congreso de la CONAIE es una convocatoria demasiadamente grande donde podrán asistir de 2.500 a 3.000 delegados oficiales. Eso es la delegación. Entonces, hacer un congreso de 2 o 3 días, demasiadamente grande. Así es que, por eso nosotros estamos analizando, y hoy también vamos a tomar. Si el Aguavil dice, mañana hagamos y vamos a financiar todo, pues adelante, porque un congreso de la CONAIE no es que es de un día, 2 días. Se necesita financiamiento de aproximadamente de 150 a 200 mil dólares para hacer este congreso de la CONAIE. ¿Usted va a votar por Yacu Pérez? Vamos a votar por el movimiento Pachacuti. Muy bien, muchísimas gracias, don Jaime. Muy interesante, sin duda, las cosas que usted nos ha compartido en esta entrevista. Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en nuestro segmento de entrevistas en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Muchísimas gracias, don Jaime. Muchas gracias. Siempre me dicen que usted estás ahí en Pichincha Universal porque eres del correísmo. Eso me dicen siempre. ¿A quién se refiere? ¿A mí o a Alexis? No, que él está invitado aquí. Dice. Al Pichincha Universal dicen que es del correísmo, dicen. No, pero no creo. Nos vemos, mi estimado. Muchas gracias. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.